Hola, os hablo desde este escondite virtual que me he inventado para esta sesión. Lo primero que he pensado a la hora de preparar esta sesión de trabajo ha sido sobre la metodología. La verdad es que todavía no tenía muy claro el contenido que os iba a presentar, pero me preocupaba especialmente cómo iba a trabajarlo con vosotros. Por un lado, podía planteármelo como una exposición. Bueno, podía resultar redundante. Con una metodología activa, podía resultar contradictorio dado el título de la sesión de trabajo. Como una mezcla, también era una opción. Al final he decidido planteármelo como un experimento. Por eso estáis divididos en dos grupos. Cada grupo va a trabajar con la misma presentación, pero en el método de trabajo va a haber algunas pequeñas diferencias que descubriremos al final. Me gustaría que prestaseis mucha atención a la sesión y que pongáis todo el interés que sea posible a estas horas de la tarde. Es fundamental para seguir esta sesión que toméis notas de lo que se va exponiendo. La verdad es que os insisto especialmente en ello, que toméis notas. De todas formas, esta sesión con más contenido va a estar colgada en nuestra querida, o según se mire, odiada plataforma Moodle. Al final de la sesión deberéis responder a un cuestionario sobre el contenido. Sí, al final habrá un examen. Vamos a ello. Lo primero que quiero decir es que no es el objetivo de esta sesión plantearnos si la clase expositiva es mejor o es peor que otros métodos de enseñanza. Es evidente que hay clases, o al menos momentos dentro de las clases, en los que exponemos información ante nuestros alumnos o que pedimos a nuestros alumnos que la expongan a sus compañeros. Aunque Carmen no se lo crea, lo único que pretendo es reflexionar y ayudaros a hacerlo sobre cómo exponer información de la manera más eficaz posible. Que seamos eficaces cuando exponemos información a nuestros alumnos. Para ello he articulado la sesión a través de los siguientes pasos. Con esto ya os anuncio cuál va a ser el contenido y la estructura de la sesión. ¿Hay situaciones o intenciones educativas para las que es especialmente útil una clase expositiva? Estaremos planteándonos ese tipo de cuestiones. En segundo lugar, ¿cómo organizar una clase expositiva? O dicho de otra manera, ¿podemos encontrar una estructura idónea para una clase expositiva? Una estructura que maximice, que haga más probable que nuestra exposición llegue a los alumnos, que seamos eficaces haciéndolo. En tercer lugar, todos somos conscientes de que exponer información a nuestros alumnos presenta problemas. Nos encontramos con problemas. Vamos a ver algunos de esos problemas específicos que hay en el desarrollo de una sesión expositiva y que tenemos que tener en cuenta. En cuarto lugar, vamos a ver si hay fuerzas o circunstancias que se opongan al buen funcionamiento de una exposición en clase. Y probablemente hay cosas que están a favor de nuestra exposición, y las veremos, pero también habrá cosas que se opongan a que eso funcione, que sean obstáculos a una exposición. Y en último lugar, nos reuniremos de los grupos, los que estáis aquí y los que estáis en la otra sala, y vamos a contestar un breve cuestionario sobre los contenidos. Y a partir de ahí pondremos en común la experiencia e intentaremos obtener algunas conclusiones entre todos. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna duda hasta aquí o si tenemos claro más o menos en qué va a consistir la sesión. ¿Vale? Atención. A ver, tenemos aquí una pausa. Todos atentos a la pantalla.
Bueno, continuamos. Vamos a plantearnos, como os decía, para qué sirve la clase expositiva. Es decir, para qué objetivos, para qué cuestiones que nos podemos plantear como objetivos educativos es especialmente útil la clase expositiva. Hay mucha investigación sobre el tema ya desde los años 60 y 70. De todas las investigaciones que hay, he entresacado 5 situaciones en las que la clase expositiva es especialmente interesante. En primer lugar, cuando intentamos diseminar información, es decir, cuando intentamos hacer llegar a un grupo de personas una información. Situaciones que podemos ver como ejemplo. Queremos comunicar una gran cantidad de material a muchos estudiantes en poco tiempo. Bueno, pues es una buena opción, la clase expositiva. También cuando queremos complementar un material que ya hemos repartido previamente y que debe ser actualizado o elaborado por los alumnos. Cuando les entregamos, por ejemplo, unas fotocopias previamente de un tema y utilizamos la clase para exponer una actualización, una elaboración que deben hacer los alumnos sobre ese tema. También cuando el material debe ser organizado y presentado, pues de alguna manera particular. Es decir, el profesor considera que no está disponible ese material en la forma que él desea y entonces expone su propia forma de organizarlo y de presentarlo. O cuando el profesor intenta introducir un tema nuevo. Todos estos serían ejemplos de diseminar información, de repartir información entre los alumnos, al grupo de alumnos. En segundo lugar, cuando queremos presentar material que no está disponible en otro formato, o al menos no está disponible adecuadamente en otro formato, en otra fuente. Es el caso, por ejemplo, de queremos presentar una información que es original, es decir, que es elaborada por el propio profesor y que no existe en otro lugar. O también cuando es demasiado compleja esa información para que los estudiantes puedan aprenderla de forma autónoma. Consideramos que el grado de complejidad del aprendizaje es tanto que o lo explicamos nosotros de forma muy explícita o no podrían aprenderla o les costaría mucho al menos. En tercer lugar, cuando queremos exponer a los estudiantes en poco tiempo un material que hubiera requerido mucho más tiempo si hubiese tenido que ser localizado por ellos. Y hay veces que no compensa pedirles a los estudiantes buscar esta información porque van a tardar muchísimo tiempo del que a lo mejor no disponemos en el curso y entonces consideramos yo se lo proporciono y de esa manera ahorramos tiempo. Por ejemplo, cuando tienen que integrar fuentes muy diferentes, cuando hay falta de recursos o de habilidad para hacerlo. Es una buena opción la clase expositiva. En cuarto lugar, nos sirve especialmente una clase expositiva cuando el objetivo es despertar el interés de los estudiantes por un tema. Una clase expositiva funciona especialmente para despertar el interés de los estudiantes por un tema cuando la persona que hace la exposición, en este caso el profesor, es una persona que tiene cierta autoridad, que presenta de una forma atractiva. En ese caso los estudiantes pueden interesarse por el tema y pueden desear aprender más. Si la persona que expone no cumple alguno de estos requisitos, probablemente estamos atentando contra la eficacia de la presentación, de la exposición. Y en quinto y último lugar, nos sirve la clase expositiva cuando pretendemos enseñar a estudiantes cuyo estilo de aprendizaje fundamentalmente es el estilo de aprendizaje verbal, el aprendizaje en este caso además auditivo, verbal auditivo. Esto nos remite a lo que en otros momentos hemos visto sobre inteligencias múltiples. Nos remitiría también a cómo evaluar los estilos de aprendizaje, es decir, sabemos realmente cuáles son los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Eso deberíais a lo mejor encargárselo a vuestro departamento de orientación, que os comunicara ese dato para poder saber realmente si la clase expositiva es especialmente adecuada para el grupo de alumnos que tenemos.
Bueno, a continuación vamos a ver la estructura, la forma de organizar una clase expositiva, intentando que sea lo más eficaz posible. Pero antes vamos a hacer una pausa. Atención, atención, atención. A ver, tenemos aquí una pausa. Todos atentos a la pantalla. Vale, ya han pasado algo más de 2 minutos, así que os toca la segunda parte de la tarea. Explicarle a un miembro de otra pareja o de un trío lo que habéis estado hablando, lo más importante de lo que habéis hablado con vuestra pareja inicial.
Vale, pues vamos a continuar. Siguiendo el orden que os decía, vamos a ver ahora cómo organizar una clase expositiva. Es decir, vamos a intentar ver si hay alguna estructura que nos garantice, o al menos que haga más probable que nuestra exposición llegue a nuestros alumnos. Como en las obras clásicas, una buena clase expositiva consta de 3 partes. Al menos eso nos apuntan muchas investigaciones. Lo que sería el planteamiento, la introducción, es decir, anunciar a los estudiantes qué es lo que les vais a explicar. El cuerpo, el nudo, explicárselo. Y la conclusión, que de alguna manera es resumir, decir a los estudiantes qué es lo que les hemos explicado. Vamos a ver eso por partes. En primer lugar, la introducción, planteamiento inicial de la clase. Tiene que asegurar una descripción de cuáles son los objetivos de aprendizaje, de forma que los estudiantes puedan saber desde el primer momento qué es lo que van a aprender. En segundo lugar, hay que intentar despertar el interés de los estudiantes, indicando la relevancia que tiene la explicación en relación con los objetivos de aprendizaje, en el conjunto de la marcha del curso, en el conjunto de la unidad o del tema que estamos viendo. A continuación, también proporcionar aspectos motivadores, decir a los estudiantes que el material de la exposición es importante, o es útil, o es difícil, o que aparecerá en el examen. Son todas estrategias que buscan activar distintos tipos de motivación. Explicitar claramente el objetivo de la clase y establecer expectativas en relación a sus contenidos. Es decir, que los chavales estén expectantes respecto a qué va a ocurrir durante la clase. Una parte fundamental es que utilicemos organizadores previos de la información. Es decir, conceptos que suministramos a los estudiantes con antelación al material de la clase para proporcionarles una estructura, en el fondo una estructura de tipo cognitivo, en la que después puedan integrar el conocimiento nuevo. Esto tiene mucho que ver con el aprendizaje significativo, Ausubel, en esa gente que tantas veces nos han mencionado, aunque no siempre hemos leído. Se trata, por tanto, de explicar a los estudiantes cómo se va a organizar la clase. Los organizadores previos tienen que ayudar a los estudiantes a organizar las ideas y a relacionarlas entre sí. Anunciar el título del tema, enumerar los puntos principales que van a ser tratados, definir los términos desconocidos, puede proporcionar a nuestros estudiantes una estructura en la que van ubicando el material que se les va a presentar y ayudarles a dar sentido a ese material. Si no, muchos de ellos van a estar perdidos. Eso va a mejorar su capacidad para recordar y para aplicar lo que van a escuchar. ¿Vale? Los organizadores previos son fundamentales y a veces se nos olvida. En definitiva, se trata de hacer que los estudiantes tomen conciencia del conocimiento que van a adquirir, haciéndoles preguntas pues, sobre conocimientos o experiencias relacionadas con el tema, conocimientos previos, dando o preguntando ejemplos, haciendo preguntas para mostrar cómo el conocimiento previo de los estudiantes se relaciona con el material de la clase que vamos a ver. El conocimiento previo de los estudiantes debe ser explícitamente relacionado con el contenido de la lección. No puede quedar implícito, no puede ser algo que pensemos, bueno, los chavales ya se darán cuenta. No, hay que explicitar qué relación hay entre el conocimiento previo, por lo tanto tenemos que investigarlo con ellos, y el contenido de lo nuevo que les vamos a dar. Vamos ahora entonces brevemente al cuerpo, a lo que realmente presentamos como material para nuestros estudiantes, aquello que deben aprender. Es muy importante que la presentación de ese material que deben aprender la hagamos en pequeños pasos, que estén organizados de forma lógica, para que la explicación sea fácil de seguir. En fin, no hay que añadir mucho sobre la importancia de esto. El cuerpo de la exposición debe cubrir el material siguiendo una organización lógica, y esa estructura lógica de la presentación debe comunicarse explícitamente a los estudiantes. Igual que decíamos antes, con los organizadores previos, es muy importante que explícitamente les digamos cuál es la estructura de lo que les estamos presentando.
No que la tengan ellos que elaborar, salvo que el objetivo de la actividad que vayamos a hacer sea que ellos generen un esquema, eso sería distinto, ¿vale? Pero si queremos facilitarles la comprensión de lo material que les estamos presentando, es necesario comunicar explícitamente esa estructura lógica. Y finalmente, la tercera parte de esa estructura que estamos dándole a nuestra clase expositiva tiene que ser la conclusión. Sabemos que este es un problema muy importante porque el cálculo del tiempo de la clase no es fácil de hacerlo y a veces nos falta ese tiempecillo final donde podemos hacer una revisión integradora de los principales puntos que hemos expuesto. No nos da tiempo a hacer una conclusión realmente para resumir los puntos más importantes. No les llegamos a preguntar a los estudiantes para ayudarles a recordar cuáles son las ideas clave de lo que hemos expuesto, que respondan a posibles preguntas el profesor. La verdad es que este es un obstáculo importante. Solemos terminar las clases deprisa y corriendo y eso no ayuda a que los estudiantes aprendan. Bueno, paso siguiente va a ser ver qué obstáculos, qué problemas tiene, pero antes vamos a hacer una pausa. Atención, 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 a ver, hacemos aquí una pausa, todos atentos a la pantalla.
Bien, continuamos entonces con los problemas que tiene una clase expositiva. Yo creo que todos somos conscientes de que exponer algo frente a un grupo de alumnos, aunque lo tengamos muy bien planificado y aunque el objetivo de nuestra exposición sea adecuado según lo que veíamos en la primera parte de la sesión, en qué situaciones era más adecuada la clase expositiva, pues esa exposición, aunque estemos en esas condiciones ideales, se encuentra con dificultades. En primer lugar, una de las dificultades que nos encontramos es la atención de los estudiantes a lo que el profesor explica. A veces pensamos que es por las características propias de nuestros alumnos, por la edad en la que están, por la revolución hormonal, por lo inquietos que son, pero vamos a ver cómo muchísimas investigaciones nos indican que es un problema general, no ya de los estudiantes, sino también de otras personas, el poder mantener la atención frente a una exposición. En una investigación que se hizo en la universidad, se vio que el patrón de atención de los estudiantes básicamente era el siguiente: 5 minutos en que necesitaban para meterse en situación y no atendían demasiado, estaban como en proceso de preparación. Los 5 minutos siguientes, 10 en algunos casos, sí eran de buena asimilación y de buena capacidad de escucha, y a partir de ahí se iba produciendo un estado de confusión o de aburrimiento con muy poco bajo nivel de asimilación durante el resto de la exposición hasta el final. Al final se producía como un leve repunte de la atención, normalmente por indicadores que suele dar el que hace la exposición, del tipo, bueno, ya vamos a acabar, tal, y entonces la gente como que se activa de nuevo, ¿no? Vemos que nuestros estudiantes se enganchan de nuevo, o al menos algunos, ¿no? Otra cosa en relación a la atención, se ha visto en investigaciones que el nivel de concentración, en el caso de estudiantes de medicina, que presumiblemente están altamente motivados, aumenta rápidamente en los primeros minutos, alcanza el máximo a los 10-15 minutos y a partir de ese momento cae. Vemos que ahí es con alumnos que están muy motivados, o al menos supuestamente, y a pesar de eso su atención no la pueden concentrar durante muchos minutos. En otro estudio se veía la cantidad de contenido que había sido incorporado por los estudiantes en sus notas en una clase expositiva, y se veía que si tomábamos en cuenta solo los 15 primeros minutos, los estudiantes tomaban nota sobre el 41% del contenido que se les estaba presentando. Si en vez de 15 minutos tomábamos los 30 primeros minutos en conjunto, solo el 25% del contenido era registrado correctamente. Y si cogíamos 45 minutos, que viene a ser la duración de una clase, solo el 20% del contenido estaba correctamente registrado en las notas de los estudiantes. Damos la implicación que esto tiene cuando pretendemos proporcionar, por ejemplo, apuntes, ¿no?, a nuestros estudiantes. Vale. En segundo lugar, otro problema que nos encontramos. Muchas investigaciones nos muestran que, en general, poca cosa se recuerda de una exposición, excepto en el caso de oyentes con una educación y con una inteligencia superior a la media. De alguna manera se ha visto que incluso en las mejores condiciones, es decir, cuando personas inteligentes y motivadas escuchan a un profesor que es brillante y motivador exponer un tema que les interesa, se producen, incluso en esas mejores condiciones, se producen problemas serios para el aprendizaje. Algunos datos. En una comprobación que se hizo de manera ocasional 24 horas después de una conferencia, se reveló que la audiencia solo recordaba, y digo textualmente la conclusión del estudio, recordaban detalles insignificantes y en general lo recordaban de forma incorrecta. Es decir, que si nos fiamos de una exposición para que los alumnos recuerden bastante y recuerden bien, probablemente estamos forzando algo o intentando algo que no vamos a poder conseguir. En tercer lugar, otro problema. Las clases expositivas tienden a promover únicamente un aprendizaje de bajo nivel. Es decir, cuando lo que pretendemos es que los alumnos, los estudiantes aprendan hechos o principios, la clase expositiva puede funcionar, aunque se ha visto que
no funciona mejor, por ejemplo, que la lectura. Es decir, que el hecho de darles unas fotocopias para que lean por su cuenta, ¿no? Puede ser tan efectiva, pero no más que proporcionarles una lectura por su cuenta. En cambio, cuando lo que pretendemos es un aprendizaje de alto nivel, es decir, cuando lo que les estamos pidiendo a los estudiantes es que analicen, sinteticen, integren conocimiento, o cuando se pretende que retengan el conocimiento por largo tiempo, la clase expositiva no funciona. Para conseguir esos objetivos hay otro tipo de métodos. Por lo tanto, nos funciona bien si pretendemos un aprendizaje de bajo nivel, es decir, de hechos, de principios, no si lo que se pretende es que analicen, que sinteticen, que integren de verdad el conocimiento, lo que se entiende por un aprendizaje de alto nivel. En cuarto lugar, y de manera muy breve, la clase expositiva se basa en el supuesto de que todos los estudiantes requieren la misma información que se presenta de forma oral, más o menos impersonal, a un ritmo más o menos prefijado, y donde no existe el diálogo o existe un escaso diálogo con la persona que lo presenta. Es decir, en la medida en que nuestros estudiantes no requieran la misma información o no sean capaces de seguir el mismo ritmo, probablemente la clase expositiva se encuentra con serios problemas. Seguro además que al respecto se os ocurren miles de ejemplos de lo que ocurre en cualquier clase en un día cualquiera de vuestra actividad. En quinto lugar, otro problema con el que se encuentra una clase expositiva es que la presencia de un número elevado de estudiantes suele resultar inhibidora para una mayoría de esos estudiantes. Es decir, no todos se atreven a hacer preguntas por distintos motivos que seguro que se os ocurren rápidamente. Y aquellos que no hacen preguntas tienen más riesgo de que se produzca un malentendido de la información, una comprensión incorrecta, lagunas que de alguna forma no pueden ser identificadas y por lo tanto corregidas por parte del profesor. Bueno, hay mucha investigación al respecto, no vamos a entrar en ella. En sexto lugar, y también muy brevemente, otro problema es que a los estudiantes no les gustan las clases expositivas. Es decir, normalmente cuando se les pregunta a los alumnos si prefieren una clase expositiva o prefieren algún otro tipo de actividad, como trabajo en grupo, actividad a través de tecnologías, del ordenador, etcétera, etcétera, prefieren esas otras opciones a una clase expositiva. En algunos casos tenemos que trabajar para que les guste nuestra clase expositiva, pero bueno, hay que tener en cuenta que de principio, como punto de partida, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes no les gustan. En resumen, de los problemas que se encuentra en una clase expositiva, la clase expositiva se basa en una serie de suposiciones sobre capacidades y estrategias cognitivas de los estudiantes. De forma concreta, se asume que todos los estudiantes aprenden escuchando, que tienen una buena capacidad memorística, que tienen todo el conocimiento previo que se requiere, que tienen la habilidad de tomar buenas notas en clase y que no son susceptibles los alumnos de verse desbordados por la cantidad de información. Lo cual sabemos que en muchos casos no es cierto. Que tenemos que trabajar para conseguir que estos alumnos sean capaces de aprender escuchando, tener buena capacidad de memoria, tomar buenas notas, por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que como punto de partida son un problema para las clases expositivas estas características. Vale, ya para finalizar con esta exposición, vamos a ver algunas barreras para el aprendizaje. Son barreras que realmente son comunes a cualquier metodología que intentemos utilizar en el aula, pero que probablemente sea mayor barrera frente a una clase expositiva. Vamos a ver algunos de esos obstáculos que limitan la eficacia de las clases expositivas muy rápidamente. La preocupación de los alumnos sobre lo que ha pasado durante la clase previa o en el camino a clase. Bien,
Si los profesores no consiguen que sus estudiantes dejen de pensar en cuestiones ajenas y centren su atención en el tema a tratar en clase, evidentemente hay un obstáculo y serio. Estados emocionales que bloquean el aprendizaje y el procesado cognitivo de la información. Estudiantes que están irritados, frustrados por algo, que no están abiertos, en definitiva, al nuevo aprendizaje. Para que la clase expositiva funcione, el profesor debe establecer un estado de ánimo que facilite ese aprendizaje. Desinterés de los estudiantes, que se manifiesta mediante síntomas de aburrimiento, adormecimiento, jugueteo, interrupciones, etcétera. Incapacidad para comprender el material que se está presentando. A veces hay estudiantes que no comprenden directamente la exposición. Lo van a aprender de manera incorrecta, incompleta, en el mejor de los casos, ¿no? La sensación que tienen a veces de aislamiento dentro de la propia clase, en la medida en que están en edades donde se requiere mucha relación y una clase expositiva permite poca relación por su propia dinámica. Clases expositivas que a veces las hacemos muy entretenidas, muy claras para los estudiantes, pero que realmente eso supone que le estamos quitando la complejidad que tiene la tarea, que tiene el contenido. Y resulta que luego el alumno se sorprende cuando se pone a trabajar sobre el contenido. Y dice, pensaba que había comprendido perfectamente aquello que me habían explicado y ahora me encuentro que no entiendo gran parte del contenido, probablemente porque la exposición no reflejaba exactamente la complejidad que tenía la tarea. Atención, 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 a ver, tenemos aquí una pausa, todos atentos a la pantalla.